Mico, Bueno. lo que no me gran felicitación y Vos lo has totalmente ganado merecido. muchas veces. Lo que no me gustó fue el chiste de Pablo. ¿Viste? No. ¿Cómo serán los otros? Es que tiene un poco de razón. Usted Claro, pero le era ganaste a vos. mí y le ganaste a Bercoy. No, es verdad, estuvo mal. con el No, fue chiste. un muy buen año, una muy buena terna y vos fuiste el elegido, así que todas las felicitaciones. Y aparte vos lo has para ganado José. varias veces, así que... Pero totalmente merecido. Pero bueno, saquemos el chiste de Pablo. Sí, salgamos de ahí porque no salimos, ¿no? ¿Cómo no se andas, Maxi? entiende. ¿Bien? Bien, vos sabés que muy interesante ahí el cruce o el diálogo amable, pero de dos contrapuntos. El macroeconomista, ¿no? Juan Carlos de Pablo, el profe, y la empresaria del sector lácteo, que es un sector muy competitivo, que dice, bueno, no tenemos nivel de actividad, tiene muchas franquicias, algunas tenían que cerrar porque no tenía ventas, ¿no? Que está reformulando todo el negocio. Y yo creo que el sector lácteo es uno de los más competitivos, agroindustria, y hay otros también que están con el tema de las importaciones de cerdo de Brasil, bueno, toda la frutihortícola. Hay también un tema de importaciones de alimentos desde China que vienen preparados, para darte una idea. Pero el problema son otros sectores, ¿no? Como el textil, todo el tema de la industria de heladeras, lavarropas, electrodomésticos, que ahí sí tienen un problema de competitividad más grande. Y el gobierno defiende a rajatabla que hay que abrir para tener precios más bajos y que el consumidor se pueda beneficiar, ¿no? Sí, hay una realidad de los comercios, de muchos comercios que tienen que ver con estas industrias. No sé si hace poco fuiste por Avellaneda, por la calle Avellaneda, que es un sector, viste, muy tradicional para los más chicos que van, sobre todo las chicas que van a hacer compras y demás, y hay muchos locales cerrados. Se está dando una tendencia por esto que bien planteas, Maxi, donde el gobierno tiene una política en este sentido que dice, bueno, entre proteger, así lo plantean ellos, no es su opinión, sino la definición de cómo lo ve el gobierno nacional, entre proteger a un sector que tiene precios, dicen ellos, muy caros, o conseguir precios baratos para la mayoría de los argentinos, privilegiamos los precios para esa mayoría y no hacer esta política de transición que le piden, por ejemplo, en el sector textil. Sí, textiles están con todo el tema de Temu, Shein, es decir, los grandes portales, exactamente, plataformas chinas que arrasan en el mundo y que están entrando acá sin aranceles, ¿no? En un tope en el puerta a puerta sin aranceles. Y eso está desplazando mucha actividad textil, más todo el tema de la facilitación de importaciones, donde efectivamente a China no hay con qué darle. Pero escucharlo a Milei ayer pues fue muy interesante, porque Milei defendió este punto, que teóricamente yo creo que es tal cual lo dice el presidente. El tema es que la realidad es distinta a cómo funcionan en el laboratorio, en el libro de texto, la teoría económica. Mirá. Lo que dicen, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon? No, porque si abren la economía, el sector X va a caer. ¿Y? No, pero va a dejar un tendal de desempleados. Falso. Falso. De vuelta, la falacia de lo que no se ve. Si ustedes abren la economía y ese bien, determinado sector quiebra, es porque el bien que ustedes están trayendo de afuera es de mejor calidad y o más barato. Cuando pasa eso, ustedes tienen un ahorro y ese ahorro lo van a gastar en otro bien, que además es más productivo y lo quiere la gente. Con lo cual, en realidad, no se produce pérdida de empleo y como van a un sector que es más productivo, la economía gana en productividad y además, como los individuos disponen de mayor cantidad de bienes, además son más felices. Ahí está la lógica Esa perfecta. es la definición tal cual del presidente que ayer disertó y habló, estuvo en 3 apariciones públicas y en todas habló muy de su modelo económico, ¿no? Que esto también es un cambio después de la última elección, se lo ve como mucho más enfocado en eso que en las idas y vueltas de la política. Sí, déjame decirte algo, en la lógica, en un modelo de competencia perfecta es tal cual y sobre todo en economías que han tenido un nivel de protección importante, como es el caso de la economía argentina. Eso es en la lógica, ¿no? Donde hay una relocalización de los factores. Es decir, como hay un excedente del consumidor, el consumidor paga menos los productos
tiene un ahorro, dice el presidente, un excedente, que lo gasta en otras cosas. Y ahí a donde gasta se van a relocalizar las nuevas inversiones, los nuevos empleos, y va a ser en el agregado una economía más productiva, dice, con más felicidad para la gente que puede consumir más barato y tener empleos en otro lado. Pero ojo, porque a mí me llama la atención que hay economistas que han sido muy defensores y son ideológicamente muy defensores de la apertura y del libre comercio a ultranza, Carlos Rodríguez, el propio profe de Pablo, el propio Arriazu, que han defendido los 90 la apertura comercial, y plantean, ojo, porque primero hay que ordenar la macro, después hay que bajar impuestos y después hay que abrir, porque si no tenés un problema de secuencia, la destrucción es más rápida que la creación, esto lo dijo Arriazu. Entonces, ojo, porque hay sectores que por ahí despiden rápido y tarda un tiempo, ¿no? Es un proceso para que vuelvan, para que florezcan otros sectores en la economía argentina. Sí, también está, Maxi, en esos plazos que vos decís, bueno, la destrucción de empleo es tanto más rápida que la creación de nuevos empleos en otros sectores que también en muchos casos no son empleo intensivo como puede ser en algunas de las industrias, y esa transición, si no la haces con una política de fases, puede traer, y no lo decimos nosotros, como bien decís, lo dicen los principales economistas que son pro apertura, ¿no? Los que pro apertura, yo no estoy hablando, no acá no estoy hablando del kirchnerismo, no estoy hablando de los sectores desarrollistas. Totalmente. Estoy hablando de los sectores más liberales que dicen, ojo, con la secuencia. Y sobre todo en un cambio de orden mundial, ¿no? Donde hay un excedente de exportaciones de China muy grande que encuentra restricciones en Europa, que encuentra restricciones en Estados Unidos y que lo meten en todos lados. Mira, el otro día seguía los números de importaciones hormiga desde China y el nivel de velocidad con las que están llegando, no solo de estas dos marcas que decíamos recién, de Temu y tal, que son las más famosas también en Argentina y en Brasil y tienen como una ola en toda América Latina, sino que hoy se está importando hormiga, cualquier tipo de producto. Y ni que hablar, hace poco, hablando con una de las principales compañías que tiene conexión con China, compañías líneas aéreas, dicen que la experiencia, viajar hoy a China, ir a los lugares de compra, es impresionante el nivel de argentino en sangre que hay por todas las calles, que es como esta de voy a descubrir, viste, la nueva América, me voy a traer herramientas, y también hay que decirlo, no es tan fácil el negocio importador una vez que vos traes productos, colocarlos, calidad, etcétera. Tal cual. De hecho, ha habido un crecimiento muy importante de los quit importadores. Mucha gente que se ha volcado a importar, incluso empresas se han volcado a importar, y hay una sobreoferta de importados. De hecho, salen a rematar precios, exacto, porque el mercado interno está bastante flojo, tanto las empresas locales como los importadores. Por eso no es que a los importadores les está yendo bárbaro. Hay muchos que se han clavado también con eso. Bueno, un dato adicional y respecto de la actividad, sobre todo en el sector comercio, que es uno de los que mayor empleo genera, no solamente cuando ves la paritaria de comercio, afecta a más de 1 millón de trabajadores. Ese es el rubro, te diría, Maxi, que tenemos que mirar, aparte de la industria, como claro, un sector a seguir muy de cerca por el empleo que genera y por la temperatura que ese empleo genera. Muy interesante lo que decís, totalmente de acuerdo. Me voy a meter hoy fuerte el FMI, ¿no? Que salió con Juli Kozak a decir en el tono del FMI. ¿Querés escucharla a Juli Kozak, que es la vocera del FMI? La conferencia de los jueves, es economista, fue jefa de misiones en Argentina, conoce muy bien la Argentina. Y fíjense lo que dijo en tono elegante, pero diciendo que hay que acelerar el camino, un camino más ambicioso para acumular reservas, ¿no? Le están enviando una señal directa al gobierno, mirá. Monetary and FX policies will need to support a more ambitious reserve accumulation path to build adequate buffers in Argentina. This will help Argentina better address shocks, and it will also help facilitate a timely reaccess to international capital markets. Reforms could also, we advocate also for reforms aimed at improving the efficiency and equity of Argentina's tax system, along with continued spending controls and reforms, including on subsidies. Bueno, la declaración eran esos 22 segundos donde dice con todas las letras hay que tener un camino más ambicioso, acumular reservas. Está menos 13.000 millones de dólares la meta con el fondo ahora para diciembre.
porque dice es la forma de tener amortiguadores por si hay un shock externo, porque no va a estar siempre el Tesoro de los Estados Unidos, y además eso va a permitir bajar el riesgo país y acceder a los mercados internacionales. Ayer justo, Caputo y Milei habían defendido mucho el tema de no rompan más, para decirlo vulgarmente, con la acumulación de reservas, la vamos a hacer pero con nuestros tiempos. Por eso llamó la atención esta declaración de Juli Kozak en el día de hoy, ¿no? Sí, también algo que tiene mucha lógica, ¿no? Digo, venís de esa especie de salvataje previo a la elección que tenía que ver, como bien lo dice en el gobierno, también con un cambio del factor expectativas, pero en nuestro país esos cambios son muy frecuentes, ¿no? Entonces, en los tiempos buenos, prepararte para los tiempos de alta volatilidad, parece un mensaje más que lógico el que está estableciendo en este caso el Fondo Monetario, que también entre líneas, sin decirlo, te está diciendo, bueno, yo ya te ayudé, ¿no? Prepárate ahora vos, soltá ese barrilete para cuando los vientos soplen en contra. Totalmente. José, gracias, un gusto, ¿eh? Lo mismo, Maxi, un abrazo. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Hora 23. Ahí la veían recién a Juli Kozak. Esta es la frase, la vocera del FMI en el día de hoy. Hay como una especie de clamor del establishment financiero. Acá no estamos hablando ni de los KUKA, ni de los sectores opositores del gobierno, y tampoco de economistas que puedan estar en la vereda enfrente del oficialismo, sino estamos hablando del corazón del sistema financiero más el propio FMI, respecto a que el gobierno tiene que acelerar la compra de dólares para acumular reservas en el Banco Central. Necesitamos un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina para construir amortiguadores adecuados en Argentina, dijo Juli Kozak. Y llama la atención, justo ayer, tanto Milei como Caputo habían salido a decir, sí, vamos a comprar reservas, pero no va a ser en este momento, va a ser primero la secuencia de bajar el riesgo país, que ingresen capitales y recién ahí vamos a comprar reservas. Y lo que está diciendo Juli Kozak, no solamente construir los amortiguadores, sino la frase siguiente es, porque si acumulan reservas, esto ayudará a la Argentina a abordar mejor los shocks externos y a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital. Está diciendo, bueno, si empiezan a comprar dólares para el Banco Central, eso va a hacer caer fuertemente el riesgo país y eso va a impulsar que Argentina vuelva a los mercados de capitales para refinanciar su deuda e ingresen capitales financieros a la Argentina. Acá lo que llama la atención, más allá de la discusión, de nuevo, técnica, de secuencia, es que fue la misma discusión que hubo desde abril hasta la elección entre el equipo económico, Milei, y del otro lado los mandriles, incluido el Fondo Monetario Internacional, que ya en el acuerdo de abril le decía que compre aceleradamente reservas para el Banco Central, que el Banco Central compre dólares, y los principales bancos de inversión. Entonces la pregunta es, si en el mejor momento, que es este, el gobierno tiene todo por delante, todo a favor, en la política y también en la economía, para de alguna manera recalibrar por ahí el esquema cambiario, las bandas, pero sobre todo para enviar una señal fuerte a los mercados, si hay referentes no solamente de los economistas o el FMI, sino también de los propios bancos de inversión que insisten con este tema, estamos en un problema. Porque son esos bancos los que generan la opinión en los mercados financieros, en los mercados de capitales, para que efectivamente se termine de derrumbar el riesgo país. Fíjense, estamos hablando de los últimos días, los últimos 3 o 4 días hubo 2 o 3 informes muy fuertes diciendo exactamente lo mismo que Juli Kozak, la vocera del FMI. El informe de Barclays, el banco británico, que emitió un informe a sus clientes. Las reservas netas, excluyendo los desembolsos del FMI, son hoy más bajas que cuando Milei asumió. No hay señales claras de que el gobierno tenga intención de revertir esa fragilidad externa, muy crítico, Barclays. Y después planteando, nuevamente, la placa siguiente, Argentina tiene reservas muy bajas, incluso en comparación con países de alto rendimiento de la deuda, es decir, con países que tienen riesgo país elevado, como Ecuador, Kenia, Nigeria, Egipto. Las perspectivas de mejora bajo este régimen cambiario son limitadas. Entonces, Barclays cuestionando, diciendo, miren, ustedes todavía vienen haciendo todo bien en términos de política económica, anclaron, tienen un programa de estabilización exitoso, bajó fuertemente la inflación, equilibrio fiscal que no tiene nadie en Latinoamérica,
pero los mercados desconfían. Y dice, bueno, ¿por qué? Porque tienen riesgo país similar o más alto que Ecuador, Kenia, Nigeria, Egipto, que tienen mejores indicadores de reservas de dólares propios que lo que tiene el Banco Central argentino. El otro fue el JP Morgan, que es un banco súper aliado del equipo económico, que esta semana hizo un informe muy elogioso del plan de estabilización, pero de nuevo le dice, bueno, ahora que hicieron un plan exitoso, que superaron la elección del 26 de octubre, y tenía sentido tal vez llegar hasta el 26 de octubre con la inflación lo más bajo posible y tal vez no comprando dólares para que el dólar no sea un poco más alto y pueda impulsar la inflación. El JP Morgan dice la elección para 2026 es clara. Reforzar las reservas debe ser una prioridad, fortaleciendo las defensas del país antes de las cruciales elecciones generales de 2027. Está diciendo, bueno, ahora que cruzaron el Rubicón, ahora que superaron el gran test, acumulen fuertes reservas en 2026, porque en 2027 se viene la elección general de la Argentina y seguramente, más allá de que al gobierno le vaya bien en 2026, que la economía crezca y demás, siempre los argentinos, por temor a un cambio político o lo que fuera, se refugian en el dólar. El otro que fue en la misma línea fue Cavallo esta semana, que dijo textualmente, también con mucha llegada a Washington, el tipo de cambio buscaría su nivel de equilibrio, perdón, la placa anterior, ¿no? Donde plantea que él quiere acumular reservas, ¿no? La primera placa de Cavallo. Dice lo mismo, liberen el dólar, liberen los controles cambiarios y acumulen reservas. El tipo de cambio buscaría el nivel de equilibrio y se bajarían fuerte las tasas de interés, el Banco Central acumularía reservas, se derrumbaría el riesgo país y la economía crecería. Más allá de esta discusión, yo soy uno de los que sostiene que conviene comenzar pronto a acumular reservas. En mi opinión, debería disponerse simultáneamente la eliminación completa del cepo y la compra de reservas. Bueno, hay como una especie de clamor y el problema que tiene el gobierno es que el clamor viene de o referentes del mercado o bancos de inversión o del propio FMI. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y yo creo que el gobierno tiene que demostrarlo con resultados. Acá la discusión va a ser en diciembre o pasando diciembre. El gobierno está esperando el paquete político en el Congreso para ver si después de ese paquete político, con las reformas que quiere impulsar en el Congreso, se derrumba, el riesgo país le permite emitir deuda para refinanciar vencimiento de deuda o una operación de financiación con bancos privados que baje más fuerte el riesgo país y despeje el camino para que entren capitales y el Banco Central finalmente pueda, y el propio Tesoro también, que tiene que comprar dólares para pagar los intereses de la deuda, pueda mostrar que compran dólares, que eso sería la señal para decir estás estabilizando definitivamente, se derrumba el riesgo país. Hoy salió también en esta línea, fíjense, Alejandro Werner, que fue el hombre más importante del FMI para Argentina en la época de Caputo, ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Mauricio Macri. De hecho, el FMI es quien echa a Caputo del Banco Central en 2018 en el acuerdo con Macri. Fíjense lo duro que estuvo Alejandro Werner, que es un hombre que tiene mucha llegada a la actual línea del FMI, a los que deciden hoy en el FMI, a Luis Quevedo, a Nick Chalt, que fueron subordinados de él en el Fondo Monetario y son los que van a renegociar el acuerdo de la Argentina en enero. Fíjense lo que decía. Yo creo que el tipo de cambio está atrasado en Argentina, se ve, digamos, en cómo se han comportado los diferentes componentes de la cuenta corriente y tampoco es un tipo de cambio que ayuda, digamos, a atraer inversión de portafolio y etcétera, etcétera, acumular reservas. Entonces, sí, tal vez el tipo de cambio de equilibrio, que de nuevo es lo que decían, tal vez el tipo de cambio real de equilibrio está bien. Y Argentina va a volver en 6 años a tener este tipo de cambio real de equilibrio. Cuando vemos la devaluación del real en 2002, la devaluación del peso mexicano en 94, 6 años después, ¿alguien te va a financiar durante esos 6 años? No. Y muy probablemente, dados los problemas de Argentina, dados los problemas que tuvieron esos países en esos momentos, el tipo de cambio real de equilibrio en el corto plazo es mucho más alto. Bueno, directamente, ¿no? Que eso es un poco la visión, porque los que le piden acumular reservas están diciendo, bueno, muestren si pueden acumular con estas bandas cambiarias, si no, tendrán un tipo de cambio más alto. El gobierno obviamente dice no, porque mi prioridad es la inflación. Mi prioridad es que la inflación sea baja y en la Argentina, más allá de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, si el dólar tiene volatilidad, se mueve, suben todos, los precios de los combustibles, los precios de los servicios públicos y también las remarcaciones preventivas. Esa es la discusión del momento y sin duda
va a ser el gran desafío que tenga en el próximo mes el gobierno para dilucidar, ¿no? No se puede estar hasta el 2027 en esta discusión como se estuvo entre abril y la elección general, porque lo que están esperando todos es que la Argentina no dependa más de Scott Bessent, ¿no?, del Tesoro norteamericano, sino que tenga su propio colchón de estabilidad, que serían las reservas en el Banco Central. Arrancamos de esta manera, mucha información política. ¿Hay acuerdo, un acuerdo entre Kicillof y el PRO Ritondo en la provincia de Buenos Aires, lo que permitió hoy aprobar el endeudamiento para la provincia de Buenos Aires? Eso denuncia La Libertad Avanza. Arrancamos así. Gobernador. En acuerdo con La Libertad Avanza, tenemos abierta toda una agenda de trabajo importante. Obviamente la coparticipación es uno de los temas, lo estamos trabajando, tratando de ver cómo encontramos una posibilidad de que se pague lo que la ciudad necesita, que le fue quitado por la provincia, digamos, y que este gobierno volvió a pagarlo. Ya estamos con Delfina Galarza, con Hugo Machiavelli. Feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Ya lo saludé 2 veces a Hugo Machiavelli. Nos vimos bastante, nos vimos al comienzo del día y al final. Exactamente, Pablo Fernández Blanco, y se suma a la mesa otro Hugo. No me avisaron de comprar una tortita. No, si faltara un Hugo y 2. Bueno, atención, impactante lo que sucedió hoy, pasada las 8:30 de la noche. Ahí, sí, acá en Palermo, cuando llegaba al canal, impresionante helicóptero ahí, hacia la por la cancha zona de tenis, autopista eran 2 masculinos de Lugones, estaba todo congestionado. Una aeronave perteneciente a Ancar Servicios, una empresa que está ubicada en Gonet, en La Plata. La compañía da servicios de inspección a áreas especializadas. Un vuelo, digamos, típico de estos de alquiler que tuvo un desperfecto técnico. Esto es lo primero que se analiza. Hay 3 personas que tienen politraumatismos, 2 hombres, entre ellos el piloto, un acompañante, y una mujer que habría sufrido heridas más leves. Fueron trasladados todos al SAME, al Hospital Fernández. Una situación controlada, buscó un aterrizaje ahí en el KDT, en el circuito KDT, como decías, acá en Palermo. Por suerte, sin algo más grave. Siempre cuando se habla de aeronaves, claro, se piensa en el riesgo de vida, ¿no? Eventualmente. Sí, es muy impresionante la imagen. Sí, muy impresionante. Esto fue hace un rato, generó un caos ahí entre Lugones y la salida a Aeroparque, porque esto es ahí en la zona de esa altura, ¿no? Claro. A la altura de la zona de Costanera, donde están los... Claro, en el circuito... Muy diestro el piloto, porque en general, cuando es común, digamos, la figura siempre me lo explicó alguien. El helicóptero es como si fuera un ascensor con alas, ¿no? Es decir, cuando incluso vos subís en un helicóptero y asciende, vos sentís que no hay nada al costado, y un viento te lo puede derribar en un instante. Hay que tener mucha destreza para poder, digamos, descender en un lugar, acertar al lugar y salvar la vida de quienes estaban tripulando. No, y un milagro que no hubiera nadie en las canchas de tenis. Además. En una noche, la verdad, que muy cálida. Total. Para practicar deporte, que no estuviera nadie ahí, ¿no? Sí, exactamente. Porque fíjate, las columnas esas de luz son columnas muy grandes. Podría haber ocurrido una verdadera tragedia. Sí. Crescenti siempre, el SAME, que destacar el trabajo, ¿no? Es fantástico lo que hacen. Estuvo ahí, creo que hay declaraciones de él. A ver. Recibimos una alerta a las 20:24 a través del sistema de emergencia, del Sistema Integral de Seguridad Pública. 20:30 estamos en el lugar de la caída de esta aeronave. Eso nos posibilitó, conjuntamente con bomberos de la ciudad, sacar a los 3 ocupantes de la aeronave. Un piloto de 40 y pico de años, una mujer de 24, otro de 37. Hay uno de ellos que tiene politraumatismos varios, de parrilla costal, de región lumbar, que está siendo tomografiado en este momento en el Hospital Fernández. La mujer con heridas leves y corte en ambos labios. El otro hombre con politraumatismo de menor gradación. La rapidez de la acción de bomberos posibilitó que la nave no tomara fuego. Así que ha sido una desgracia con suerte.
Cuando nosotros llegamos al lugar pensamos que se había caído sobre los autos que están muy cerca de acá. ¿No hubo heridos de los que estaban jugando al tenis? No. Los heridos son justamente los de la aeronave. Bien. Hoy el tema que calentó la política es el endeudamiento en la provincia de Buenos Aires. Kicillof consiguió la ley de endeudamiento en la provincia de Buenos Aires, de financiamiento. Y la pregunta es cómo lo consiguió. Exacto, ¿no? Porque La Libertad Avanza salió a anunciar un acuerdo, no solamente obviamente con el peronismo, con el radicalismo, con alguna de la coalición cívica, sino también con el PRO, de Kicillof con el PRO. Es que tuvo el aval del PRO. A ver, esta es una ley que necesitaba los 2/3 y efectivamente consiguió, por un lado, el apoyo de PRO, de la UCR, de la coalición cívica e incluso, Maxi, de ex aliados de la Libertad Avanza que supieron integrar las filas libertarias. A ver, ¿cómo es que lo consiguió? Básicamente, ya hubo una advertencia de Kicillof que dijo, a ver, que si no lo conseguía iba a sacar las partidas, digamos, esto iba a ser en detrimento de la partida de salud y de educación. Este fue un mensaje que dio, te diría, el lunes. Y por el otro lado, hubo acá amplias concesiones y negociaciones con PRO, y te adelanto que tienen que ver, por un lado, con, bueno, justamente el tema de, a ver, cargos en lo que es el Banco Provincia, ¿no? Básicamente, acá vemos, bueno, quiénes los avales, pero a ver, ¿qué es lo que negoció Kicillof? Por un lado, negoció con los municipios un porcentaje de, bueno, justamente de este monto, ¿no? Otorgado. Y por el otro lado... Son 3.000 millones de dólares el endeudamiento. El endeudamiento total es, sí, incluso un poquitito más de 3.000 millones. Ahora vamos a ver el número exacto y cómo se desagrega en el pedido de endeudamiento. Sí, claro, son 3.685 millones de dólares, ¿no? Y, perdón, lo que decía también acá, lo que se negociaron además fueron cargos en el Banco Provincia, básicamente esa misma noche, ¿qué es lo que se extendieron los cargos? Antes había 8 cargos en el directorio, ahora hay 14. Bueno, dentro del directorio ahora va a haber integrantes de PRO y de la UCR, y uno de ellos además es, vos lo decías, Maxi, muy cercano a Cristian Ritondo. Claro, le costó carísimo esto, Axel, ¿no? A Kicillof le costó carísimo. Tengamos en cuenta que están creando más burocracia en el Estado, más empleo público para una provincia que es deficitaria, que tiene mucho déficit, a tal punto que una parte de la deuda que está pidiendo la va a usar para pagar gasto corriente, es decir, para pagar lo que no la alcanza con sus propios ingresos, con su propia contabilidad. Estos cargos que se crean en el Banco Provincia, que hay satélites del Banco Provincia que tienen algunos problemas, bueno, estos cargos son cargos que cuestan mucha plata. Hoy algún legislador de la oposición hablaba de que podrían llegar a costar 70 millones de pesos por mes. Y también el guiño a los municipios. Hay un tuit de Lacunza, que es el exministro de Economía de María Eugenia Vidal, donde detalla el pedido de endeudamiento, ¿no? Ahí está. Es muy interesante porque, bueno, dice que pide 3.600 millones de endeudamiento. 3.685 millones de dólares es lo que está pidiendo la provincia de Buenos Aires para tomar deuda 1.446 para vencimientos de deuda en 2026. Perfecto. El refinanciamiento, el roleo, dice lógico. Exactamente, ¿no? La deuda no se paga, se renegocia. Bueno, perfecto, esto está en los manuales. 251 millones para cubrir déficit primario. Dice ahí no, tendría que hacer ajuste en algunos lados. Ese es el déficit, 251 millones para cubrir déficit privado. Todo dólares, ¿no? Es déficit operativo, ingresos versus gastos. Sí. Y después dice 1.045 millones para regularizar deuda no autorizada en 2025. Claro, porque Kicillof tuvo este mismo problema el año pasado, ¿te acordás? Tuvo muchos tires y aflojes, no solo tiene oposición en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sino que también la propia oposición es el kirchnerismo, la cámpora, no le levantaban la mano, entonces ahora tiene que regularizar deuda. Emitió deuda, me imagino, también para rolear la deuda del año pasado tampoco y no caer en default, digamos, como hicieron en general cuando pudieron. 400 millones para presunta inversión, si es para infraestructura y demás, bueno. Creó un Inca, ¿no? Pone ahí, si es para infraestructura, obviamente es para inversión. No es para un gasto corriente, por eso pone pensando, no lo condena a la CUNSA. Y 543 millones sin destino especificado. Ahí hay una discusión con los intendentes respecto a que parte de eso es para obra para los intendentes. Y algunos dicen que Kicillof quiere tener un cheque para independizarse del gobierno nacional y obviamente en 2027, no solamente 2026, tener margen para hacer obra pública con los intendentes, ¿no? Esa es un poco la discusión que está en este momento sobre la mesa. Yo creo que la novedad, acá la pregunta, porque acá hay un jugador que está fuera ahora está dentro del sistema, pero que vino
así como María Eugenia Vidal hizo un acuerdo con Sergio Massa para manejar la legislatura de la provincia de Buenos Aires y todas las leyes de la provincia de Buenos Aires con reparto de cargos en toda la provincia de Buenos Aires, ese era el acuerdo Vidal-Massa. Bueno, acá lo que denuncia la Libertad Avanza es que hay un acuerdo Kicillof-Pro. Exacto. O lo que queda del PRO en la provincia de Buenos Aires, cuyo principal referente es Ritondo y en menor medida el ministro de Interior, Santilli, que siempre ha tenido muy buena relación con Sergio Massa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me parece que esa es la suspicacia. No estoy hablando nada que no se comente hoy en la política. Sí, ahora, el déficit de la provincia. Sí, pero el problema es el siguiente. ¿Por qué no le dan la refinanciación o el presupuesto a Kicillof? Ese es el problema. De base. ¿Quién no se lo da? No se lo dio un sector del peronismo. El kirchnerismo, exacto, la cámpora. Y no se lo dio la oposición. Entonces, el que tiene razón es el gobernador en esta situación, que se va obligado a una negociación. Yo, ahí fuera, no tengo nada que ver con el gobernador Kicillof, ni lo conozco. Y tiene que entrar a repartir. Pero claro, entonces el tema se le hace una crítica a un proceso de negociación al que el tipo se ve obligado. Entonces me parece que está al revés. Sobre todo el gran cuestionamiento era, como le pasó a Alberto Fernández en la pelea con Cristina, que los que estaban opuestos al endeudamiento, que es lógico que tuviera el PRO o la Libertad Avanza, pero estaba el propio peronismo, la cámpora que tenía el Máximo diciendo que Argentina defaulté. Bueno, la misma historia. Ahora la pregunta es, ¿agranda el Estado Kicillof todo el tiempo? Digo, no hay un ajuste. Quizás no hay una búsqueda de si un vos le equilibrio preguntás fiscal. Si vos le preguntás a la gente de Kicillof, dice que tiene las cuentas ordenadas, pero no tiene las cuentas tan ordenadas. Dice que no es que quiere tener déficit, que le encanta el déficit. Ahora, lo que es complicado acá es que cuando Kicillof habla de que Milei toma deuda, le cae mal la deuda que toma Milei. Pero cuando él tiene que tomar deuda, le cae bien. Sí, entonces acá se ve el doble discurso de la política permanentemente. Lo entiendo perfectamente, es muy complicado ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y no tener la plata para pagar el aguinaldo. Obvio, también es jodido ser presidente de la nación, con todo respeto, y no poder pagar el vencimiento que tenés, por ejemplo, en enero. Con lo cual acá tendría que haber un acuerdo entre los políticos y entender que la deuda es deuda, hay que ver cómo la usás, pero no es que si la toma los libertarios es mala y la toma el kirchnerismo es bueno o al revés. Está ocurriendo algo, que es que el gobierno nacional no está pudiendo salir a colocar deuda porque tiene un riesgo país, un riesgo soberano de 650 puntos, que sumado a los 400 o el 4% que pagan los bonos del Tesoro norteamericano, da que salís a emitir deuda tendrías que pagar más del 10% anual en dólares para deuda que se emite a 10 años. Son números que son muy caros, muy onerosos, por eso el gobierno está esperando a que baje el riesgo país. Pero sí están pudiendo salir las provincias. Hoy emitió Santa Fe 800 millones de dólares al 8% anual, que está en línea con más o menos la tasa a la cual emiten las empresas privadas. Desde la elección del 26 de octubre, emitieron deuda por 5.400 millones de dólares entre empresas privadas, 4.200, y provincias, 1.400. La semana pasada emitió la Ciudad de Buenos Aires, también un poquito por debajo del 8% anual en dólares. Es decir, hay financiamiento hoy. La pregunta es, bueno, ¿cómo va a salir Kicillof en el mercado? Ahora, para mí el dato político es fuerte. ¿Y cuál es el dato político? El dato político es que desde la Libertad Avanza dicen, acá hay un acuerdo con sectores del PRO y amenazan con que el Ministerio de Economía, que es el que tiene que autorizar la emisión de deudas provinciales, no va a hacer eso. Fíjense, hace un rato con Trebuch, Sebastián Pareja, que es el hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza, después del triunfo a mano derecha de Karina Milei, miren lo que decía. No lo vamos a convalidar. Esto el gobierno nacional no lo va a convalidar bajo mi punto de vista. Sí, lo tiene que convalidar. Lo tiene que convalidar el gobierno nacional. Lo tiene que convalidar, pero no lo va a convalidar. No lo va a convalidar. Nosotros estamos proponiendo, en virtud de lo que está sucediendo en el país, un cambio de era. Y en ese cambio de era estamos poniendo reglas claras sobre la mesa. Hay que trabajar de cara a la gente y trabajar con el reglamento. ¿Quién no lo convalida? ¿El gobierno nacional, Caputo, no lo va a convalidar, el presidente Milei? Por supuesto. Por supuesto. Y el roleo que están diciendo tampoco es tal. En la descripción de su articulado habla de la posibilidad de asistencia social, habla de la posibilidad de atender cuestiones medioambientales, o sea, tampoco es roleo. Lo tiene que aprobar la Nación y la Nación no lo va a aprobar. Yo creo que no, por supuesto. No va a convalidar el gobierno nacional el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. Son tres leyes distintas. Por supuesto que no. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de lo que está pasando o lo que va a pasar en el Congreso en sesiones extraordinarias. Pero antes miren estas dos imágenes, ¿no? Esto hace 2 años. Milei solito, ahí atrás, pongamos las dos imágenes. Y lo que pasó ayer en el Congreso.
Esto pasó en 2 años, ¿no? Estaba solo Milei con Villarruel en una cámara de 257 diputados, apoyados, donde ni siquiera podían hacer un cántico juntos. Digamos, porque esto el 7 de diciembre de 2021, no, claro, pongamos el diciembre de 2023, digamos, ¿no? Está apoyado en una pared, Milei, hay una foto, ¿no? Claro, claro, bueno, este es 2021, pero 2021 es lejos, digamos, esto lo vimos hasta 2023. Sí. 2023, estamos en 9 de diciembre de 2023, bueno, ahí ya había sido electo, pero pongámosle octubre de 2023, después de la elección general, cuando fueron a convalidarse los candidatos para el balotaje, estaba Milei solo con Villarruel. Exacto. Esa era la imagen en el Congreso. La pantalla partida era lo que pasó ayer. 95 diputados, el bloque más importante. Bueno, no voy a hacer... Digo, está claro. Bueno, ¿qué pasa con extraordinarias? Bueno, a ver, Milei va a firmar mañana, Maxi, el llamado a la convocatoria finalmente a extraordinarias y además el martes ya se va a conocer el proyecto de reforma laboral. Hoy quienes lo conocen, bueno, por supuesto, el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Patricia Bullrich, obviamente Karina Milei y el presidente Javier Milei. A ver, esta convocatoria de qué, digamos, cómo va a ser del 10 de diciembre, que es cuando asumen la nueva conformación del Congreso, hasta el 31 de diciembre, donde se va a tratar básicamente el presupuesto 2026 y además también el proyecto de presunción de inocencia fiscal. Por el otro lado, también está el tema de la reforma laboral que, lo venimos diciendo, a ver, lo que apuestan en el gobierno es que entre el 10 y el 31 de diciembre, por lo menos la reforma laboral tenga, aunque sea, se sancione en una de las cámaras. Entonces es muy probable que este proyecto entre en el Senado, mientras que en simultáneo se esté tratando a contrarreloj el tema de presupuesto. Lo que es reforma penal y básicamente el tema tributario sería para febrero, que va a ser la segunda etapa. Quiere, lo más importante de todo cuando hablamos del riesgo país y demás, el gobierno quiere, a ver si, no sé si se da, no sé la información que tienen, el gobierno quiere que ahora en diciembre, en 2 semanas, se apruebe el presupuesto de inocencia fiscal. Sí. Es decir, que en diputados salga con frita y que se vote en la semana previa a Navidad en diputados media sanción y después entre el 25 y el 31 el Senado sesione antes de fin de año para que se vote presupuesto 2026 e inocencia fiscal. Sí. ¿No? Sí, con lo cual el gobierno podría arrancar en enero eventualmente con una baja del riesgo país, porque quiere decir que para el gobierno es muy importante porque el 9 de enero vencen los globales y bonares, que son los 4.500 millones de dólares que busca refinanciar, entonces quiere dar un mensaje a ver si el riesgo país tiene una baja adicional. Fíjense lo que decía Pichetty, y te sumo, Hugo, métanse lo que quieran, cómo ha cambiado el escenario político respecto a si el gobierno ahora domina el Congreso o se puede encontrar con sorpresas. A ver. Que no se entusiasmen mucho y que no hagan de este hecho el pensamiento de creer que tienen el control total de la Cámara. Me parece que una primera minoría lo que te determina es la necesidad de buscar acuerdos y con otros sectores, tratar de ver cómo llegás a los 129 diputados en la Cámara para poder sacar las leyes. ¿Y cómo llegás en el Senado a tener 37? El gobierno sigue siendo un gobierno de minoría. Bueno. Sí, bueno, pero hoy me parece que tiene un tiempo de susto de algunos sectores políticos del apoyo de la opinión pública, ¿no? Y me parece que eso es lo que al gobierno le obliga a apurarse, porque esto, viste cómo es lo de la opinión pública, hoy lo tenés, pasado mañana no lo tenés, entonces porque el gobierno da la sensación que tuvo un triunfo arrollador, que no fue un triunfo arrollador, fue todavía menor que el que tuvo Mauricio Macri, tiene el mismo nivel de aprobación que Macri, tiene menos imagen positiva que Mauricio Macri, o sea, no puede repetir la historia de Macri, entonces esa es la situación real, pero enfrente no hay nada, claro. Tampoco había nada con Mauricio, ¿no? Entonces, si yo fuera parte del gobierno, diría, hacerlo todo rápido, porque enfrente estuvo la realidad, digamos, para sí, pero desde el punto de vista legislativo, la realidad económica, lo que pasó. Claro, pero en este mismo momento, desde el punto de vista legislativo, la oposición era muy uno tiene débil. la impresión de que hoy el desprestigio de la oposición después del gobierno de Alberto Fernández
es mayor al desprestigio que tenía en su momento. Pero claro, pero además vos podías pensar que el peronismo estaba aglutinado totalmente de edad de Cristina, estaba Massa un poquito afuera, digamos, que después Cristina lo tuvo que meter para pensar ganar la elección del 19, pero la idea es que había un peronismo unido. Hoy eso no existe. Hoy está discutida la conducción política de Cristina Kirchner, está Kicillof por otro lado, están los gobernadores del interior por otro lado, que es la realidad que vos tenés en los distintos bloques. Es lo que dice Sanz, más o menos. Che, si el gobierno hace aparecer el poncho, está todo bien. Si no aparece el poncho, veremos. ¿El poncho que es la plata? La plata. Bueno, pero hay algunos, por ejemplo, como Jalil, que parte el bloque. Claro. Ya están... Sí. Ya están... Bueno, esperá, Jaldo tiene su propio bloque, Jalil tiene el propio bloque, hay otros, Rodríguez Sá tiene su propio bloque. Van todos a negociar con la Casa Rosada. Obvio. Incluso un legislador de Jalil dijo que él obedece, o Cristina sigue siendo su referencia, pero él negocia con el gobierno. Frente a esa realidad estamos, no saben de qué disfrazar. A ver, entendamos, hay provincias que están bajando su presupuesto un 15% por el proceso de ajuste económico que tiene la economía. Hay que tener conciencia de lo que está pasando en el interior de la Argentina. ¿Entendés? Porque si no es que los gobernadores piden, no solo piden, hay un lío bárbaro con la recesión económica, que no están recaudando. Con la baja en la recaudación. Jalil dijo, es muy parecido a Kirchner. Olvídate del tema... Sí, bueno, siempre se puede ser un poquito oportunista. Construcción política. En la construcción política, no, me parece que no. ¿No? No lo veo. Látigo, zanahoria. Sí, látigo, zanahoria, pero... Trazando una línea. Superávit fiscal y comercial, ¿no? Sí, bueno, pero está bien. Sí. Pero otro contenido político. Pero no te llama la atención, digamos... No, la que me llama la atención es Jalil diciéndole a presidente, usted es grande, mire, usted es como el otro grande que aquí hubo. De cortar la peluca para el peronismo. A eso, ¿no? Claro. No, digo, pues la verdad que me parece ningún analista político pensaba que Milei con 2 diputados en 2023, hoy podía tener 95 diputados, 20 senadores. Lo que pasa es que la elección fue determinante en eso. No estaba... ¿La elección o no? ¿O hubo? El actual de Simón. Bueno, la elección fue pero Néstor Kirchner tenía a su favor un peronismo que él, digamos, lo gana, pero estaba para ser ganado. Le hace la interna Dualde y lo termina. Claro. Milei, en ese sentido, digamos, pudo construir él solito, ¿no? Hay un... en este Congreso, ¿no? Porque además el oficialismo es muy ruidoso y el kirchnerismo es muy ruidoso, ¿no? Entonces, hoy hubo un extracto de lo que fue ayer los cruces. Uno entre Victoria Gallardo... Virginia Gallardo y... Florencia Cariñano, que es una de las espadas de Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Considera que están el show perfecto para el kirchnerismo y para el oficialismo. Sí, sí. Mientras tenga el predominio... a ver... Bueno, efectivamente fue para... Fue la que señaló la ropa de Gallardo. Exactamente, claro. ¿no? Le preguntamos a Gallardo ayer sobre eso, ¿eh? Sí. Y ella dijo, bueno, que digan lo que quieran, yo estoy preparado o preparada porque sabía que... Me parece que hay mucho ruido, mucho... Bueno, ¿qué pasa con la AFA? Bueno, complicaciones, ¿eh? Si bien por ahora ni Tobillino ni Tapia, primero y segundo de la AFA, están imputados, las investigaciones los rodean porque, claro, ahora se suma el sumario que pide la IGJ sobre los incumplimientos a partir de las observaciones que hizo la Inspección General de Justicia sobre los balances ya presentados. Hay 7 u 8 observaciones y además algo que dijo Daniel Vítolo esta mañana, y es que se habrían querido mudar o se mudaron literalmente a la provincia de Buenos Aires, esto es lo que está indicándose allí en este graph, sin tener las condiciones legales o formales que pide la Inspección General de Justicia, que es el ente del Estado que regula todo tipo de sociedades y asociaciones civiles sin fines de lucro o la del fútbol argentino en este caso. Y entonces a esas observaciones se suman las denuncias que hizo el gobierno sobre este mismo tema, lo que hizo la DGI y las 4 investigaciones judiciales que están tironeadas para saber dónde queda finalmente la escena o el lavado de dinero como eje principal a partir de Surfinanza, Ariel Vallejo, las diferentes inversiones y los ductos que ingresan dinero que terminaron en clubes de fútbol y en otras inversiones. Por ahora
ni Chiquitapia ni Tobillino están investigados, pero bueno, algunos dicen es solo cuestión de tiempo siguiendo la ruta del dinero. Lo que pasa con la investigación de Lilita Carrillo Suyo sobre Pilar, este lugar que veíamos, es que además tiene un helipuerto que no estaría habilitado. Ese helipuerto que está ahí, la ANAC no lo habría habilitado, con lo cual hay otro presunto delito, ¿no? Y ahí tenés la imagen de Néstor Kirchner en este mismo predio. Esto señala o puede interpretarse como una alianza política. Se habla de las vinculaciones de Tobillino con Zamora, con Santiago del Estero, con Massa y por supuesto también Tapia, que es de algún modo un hijo político de Moyano más que de Grondona, porque es el titular del chance de la provincia de Buenos Aires y sus conexiones con el juego. Ahí en Pilar incluso puso antes un audio de Achával donde se maneja aparentemente también el juego y la conexión entre el fútbol, el juego, y aparentemente, dijo Trebuch, habría un casino también que están investigando si es doméstico o algo más. Bien, Pablo, tenés los datos del REM, del Reglamento de Expectativas de Mercado, sí. La encuesta del Banco Central entre las 46 principales consultoras económicas. Sí, efectivamente, Maxi se conoció hoy y hay algunos números interesantes. Empecemos por lo que tenemos más cerca. Pronostica una inflación para noviembre de 2,3%. Está un poquito por encima de lo que se esperaba, por ejemplo, a principios de año. Y también anticipan este conjunto de analistas y pronosticadores que a partir de aproximadamente mayo, junio del año próximo, mayo diríamos, la inflación se va a empezar a estabilizar en torno al 1,5%. El pronóstico de inflación, como estamos viendo, ¿no? Como estamos viendo, bueno, es hasta acá un triunfo importante de Milei. Cierra 30% este año y 20% el año que viene. Claro, 19,6% a diciembre del año próximo, 20% podemos decir, pero está bastante claro el tobogán de la inflación, sobre todo en la primera parte del gobierno de Milei, que subió muy rápido en diciembre de 2023 y el mes siguiente, y después empezó un poquito más y después empezó a bajar. Eso con respecto a inflación. Pero hay algo que nos interesa mucho de los argentinos y tiene que ver con el dólar. Bueno, hoy el dólar está en 1.470 aproximadamente. Los mejores pronosticadores anticipan un dólar a 1.720 pesos para diciembre del año próximo, con lo cual es un salto de alrededor del 14%, un salto del tipo de cambio. No es tanto comparado con la inflación que tenemos. De la inflación, sí, o en línea con la inflación o por claro, de la inflación. Y a lo que está, y a la historia de los argentinos, ¿no? No digo, un horizonte de 12 meses con un dólar que estaría en niveles no tan por encima de lo que tenemos ahora, me parece un pronóstico relativamente alentador. Ese es el mismo dólar que hoy, digamos. Claro, sí, pero si le descontan la inflación. Hay que ver, claro. Es el pronóstico del REM. Y hay un dato de la UCA, el dato de pobreza de la UCA. Que me parece muy, pero muy importante. La UCA hoy lanzó un informe, el Observatorio Social de la UCA, que dato simpático, lo hizo a través de streaming, por primera vez lo hace. Bueno, en concreto, al tercer trimestre de este año tenemos un 36,6% de pobres en la Argentina. Esto obviamente es un número altísimo y muy, pero muy malo. Lo bueno es que cae casi 9 puntos porcentuales con respecto al mismo número del año pasado, que era de 45,6%. Con lo cual, acá Milei se lleva todos los premios. Por un lado, la pobreza más alta desde el año 2008, esto pasó el año pasado, y una pobreza que ahora está bajando, la pobreza medida por ingresos, está bajando y se encuentra en el nivel más bajo desde el 2018 hasta ahora, efectivamente. Hugo, ¿qué se juega, digamos, para el año que viene para el gobierno? No, me parece que se juega si se consolida o no se consolida. Actividad económica, mejora del poder adquisitivo y que no te suba el desempleo, sino que a ver, ¿cómo es a ver, lo vimos en el resultado electoral. El gobierno que tiene 40, enfrente hay 60. El 60 está disperso. Ahora, el tema es que los que votaron al gobierno, una parte lo votó para que no gane el peronismo, y otra parte lo votó diciendo te dio una nueva oportunidad, pero ¿sabés qué? Cortarla con la inflación, empezar a reactivar el mercado interno, no puede ser que yo no llegue a fin de mes. Entonces me parece que que se le juega al gobierno es poder concretar sus promesas, lo que dice el presidente, que la gente sea más feliz. Entonces, si esto lo logra, bingo. Ahora, si no lo logra, van a empezar los cuestionamientos en términos de opinión pública. Por eso yo digo, está bien, Mauricio tuvo el problema de las piedras por jubilación, digamos, ¿no? En diciembre y ahí cae. Pero digo, el gobierno no tiene unos números muy sólidos en términos de opinión pública comparativamente, ¿sabes? Lo único diferente que yo le veo, que atrás está Trump. Entonces, estando Trump,
por lo menos hasta la elección de medio término del año que viene en Estados Unidos, le da una fortaleza y el gobierno se siente fortalecido. Ahora, vos pensás, si no estaría Bessent, ¿dónde está la economía No, del... pero está bien, pero más allá de esa dinámica que vos planteás, lo que no entiendo, no tiene fortaleza política. ¿Cómo? ¿Qué cree que sea Bukele, que saque el 70% de No, yo lo que te estoy diciendo... Cuando Cristina gana el 45 en el 2007, gana el 45, ¿no? No significaba que tenía del otro lado... No, pero claro, no, pero lo que yo te quiero decir, que él tiene 40, los maneja, el 60 no es heterogéneo. Un mensaje que dice, acá el kirchnerismo tiene 24, todo el resto me acompaña, digamos, por eso va a negociar con Yarlora, con Puyaro, con... Bueno, pero suponete que sea así, te compro, pero lo que yo te estoy diciendo es, él tiene que mantener ese 40, porque es duro, es 30 en términos de opinión pública, si lo que dicen yo van con Milei a muerte, es 28, ponerle 30, hay 10 puntos que él los puede perder en cualquier momento en términos de opinión pública, eso te estoy intentando decir. Está bien. Gracias, Hugo. No, por favor. Hoy estuvo la foto Adorni, Santilli, Jorge Macri. Exactamente, que discutieron por el tema de la coparticipación. Un poquito de la coparticipación y las transferencias que ha recibido la Ciudad de Buenos Aires. Controlar los costos y la gestión de tu pyme. Con Simple Tempo, manejar tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla. Con el mejor software administrativo contable Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes argentinas. IBAC llegó con todo. La concesionaria con mayor innovación tecnológica del país está en La Plata, en Avenida 13, entre 526 y 527.